Conectas Podcast. Un trío de economistas recibió el Premio Nobel por sus investigaciones sobre la importancia de las instituciones en el progreso de los países. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson afirman que donde hay menos Estado de Derecho, hay menos posibilidades de desarrollo. Esta teoría resuena en América Latina, donde el deterioro institucional avanza y promete agravar todavía más la desigualdad que viven sus ciudadanos. Esta semana en Tenemos que Hablar, ¿por qué fracasan los países de Latinoamérica? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Mucho de la desigualdad está anclada, está arraigada en esa estructura, con lo cual quiere decir que parte de la solución no pasa solo por políticas sociales, o que las políticas sociales para poder compensar esa desigualdad arraigada en lo productivo serían carísimas, sino que habría que cambiar la estructura productiva. José Manuel Salazar, secretario general de la CEPAL, reflexionaba así sobre la profunda inequidad social de Latinoamérica, que es una de las peores del mundo. Estudios como los de los economistas que ganaron el Nobel dicen que este tema se sigue agravando porque sus causas están cada vez más presentes y señalan que el deterioro de la institucionalidad pues atenta contra nuestras pocas posibilidades de avanzar como países. Vamos a conversar sobre este tema hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Gracias, Mauricio. Sugelis, hace poco el Banco Mundial presentó la primera evaluación desde la pandemia del COVID sobre el estado de la desigualdad en el mundo. ¿Qué dice ese estudio sobre la situación de América Latina? Bueno, en realidad el panorama es desastroso para nuestra región. Más del 80% de los países latinoamericanos tienen altos niveles de desigualdad y Brasil, Colombia, Panamá y Guatemala lideran ese ranking. Además, el Banco Mundial reveló que el ritmo de las reformas para repartir mejor la riqueza se ha desacelerado y que eso provoca que la inequidad se mantenga alta en América Latina, el Caribe y el África subsahariana. Así que se va a necesitar más de un siglo para acabar con ella. También afirma que para el año 2030 tampoco se logrará reducir a la mitad la miseria extrema, que es la proporción de personas que viven con menos de $2,15 al día, algo a lo que se habían comprometido los países a través de la Agenda 2030. Pero si algo han prometido los gobiernos durante décadas es hacer reformas para mejorar la calidad de vida, ¿qué ha fallado para que la meta esté cada vez más lejos? Los expertos llevan años diciendo que hace falta un mejor acceso a la educación de calidad, reducir la desigualdad en la nutrición y también en la atención sanitaria en los niños, ampliar el acceso a los servicios públicos básicos y bajar la delincuencia. Y la traba siempre está relacionada con la poca capacidad de los gobiernos para implementar las reformas que cambien esa situación y que generen una igualdad de oportunidades y un mejor reparto de la riqueza en la población. Justamente esa inequidad se refleja en datos duros. Fíjate, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estima que el 10% más rico de la población latinoamericana tiene ingresos 12 veces mayores que el 10% de los más pobres. En palabras simples, hay pocas personas que se reparten mucha plata. Exacto, y esos esquemas sociales desiguales están tan arraigados que es muy difícil desmontarlos. Justo en eso se basó la investigación que ganó el Nobel de Economía de este año. Acemoglu, Johnson y Robinson encontraron que cuanto más débiles son el Estado de Derecho y las instituciones, menos posibilidades tienen las sociedades de progresar. Aunque hablar de institucionalidad puede parecer un asunto muy político, en realidad tiene consecuencias sobre la capacidad para resolver las necesidades básicas de la población. Entonces, los economistas premiados, dos de ellos autores del bestseller ¿Por qué fracasan los países?, comenzaron por definir los dos modelos institucionales que predominan. Uno, al que llaman inclusivo, que tiene reglas que crean incentivos y oportunidades muy amplias para las sociedades, y otro extractivo, que concentra las oportunidades en manos de pocas personas y en detrimento de la sociedad en general. Y por supuesto en Latinoamérica predomina el modelo extractivo. Pero Sugelis, ¿qué dicen los ganadores del Nobel sobre el estancamiento que vive nuestra región? Escuchemos a uno de ellos, James Robinson, con quien hablé especialmente para este podcast. The big picture is there's been a lot of progress
En términos generales, ha habido mucho progreso en cuanto a construir instituciones políticas más inclusivas, pero el progreso ha sido muy limitado. Esa es una de las grandes dificultades: construir una democracia funcional y desarrollar instituciones estatales. Aunque parece que ha habido un poco de progreso en la inclusión económica, en algunos lugares eso parece ir en reversa. Venezuela es un ejemplo obvio. Hay ejemplos de progreso en otros lugares, como Chile, Costa Rica o Uruguay. Pero en muchos otros la situación va hacia atrás y hay una enorme persistencia de la desigualdad y niveles muy bajos de movilidad social. Uno de los puntos de la investigación reconocida con el Nobel es que el origen colonialista que tiene una región es un factor que determina qué tan arraigada están la pobreza y la inequidad. Le pregunté a Robinson cómo es que algo que en el caso de Latinoamérica terminó hace más de 200 años, al día de hoy sigue afectando el progreso de una forma tan contundente. Creo que la gran foto es que América Latina ha estado estancada en la misma situación durante 200 años. Incluso donde ha habido cambios democráticos, como en México o Colombia en este momento, ha tomado una forma muy populista que es algo antagónica a la construcción de instituciones. Si observas lo que está haciendo el expresidente López Obrador en México y lo que la presidenta Sheinbaum promete hacer, está desinstitucionalizando el Estado. Eso está sucediendo en Colombia y ya ocurrió en Venezuela, con desastrosas consecuencias. Así que, aparte de los países que mencioné, no veo evidencia del progreso institucional. No puede ser más claro, Robinson. Lo que vemos en la región no es precisamente alentador. Sí, Mauricio, y la crisis se extiende. No hay que escarbar mucho para encontrar varios ejemplos en los que el Estado de Derecho está siendo destruido por gobiernos que son cada vez menos democráticos y más populistas. Tenemos el caso de Bolivia, que vive desde hace meses una fuerte pelea entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, quien quiere volver al poder, aunque legalmente no puede hacerlo. Y en Centroamérica, el salvadoreño Nayib Bukele ganó la reelección a inicios de este año en contra del mandato constitucional que le impedía acceder a un segundo periodo. Y eso por citar 2 ejemplos nada más, porque podríamos seguir nombrando casos. Sí, como Colombia, donde el presidente Gustavo Petro protagonizó una curiosa polémica con el propio Robinson luego de que éste le criticó y se distanció de su gobierno. Recordemos que Robinson vivió durante más de 2 décadas en Colombia e incluso está casado con una colombiana, así que está muy al tanto de la situación. Y de paso, Petro sigue insistiendo en que hay un supuesto golpe blando contra él que estarían tramando, entre otros, los organismos de control contemplados en la Constitución colombiana. Un golpe que, por otro lado, no se ve por ninguna parte. Instituciones para la pobreza, para la exclusión, para el beneficio de unos propios, de unos pocos, y la institución se convierte en un escenario de negocios de particulares. Bien nos lo cuenta el actual Premio Nobel de Economía, que cree que yo no soy capaz de cómo implementar el cambio en Colombia. Pues ese es el reto que yo tengo. Todavía me quedan 2 años. Me quedan 2 años, pero me los quieren acortar. Pero más allá de esta polémica, no queda duda de que el deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones amenaza no solo la democracia, sino el desarrollo y el progreso. También queda claro que no son pocos los presidentes que no están haciendo nada por defender los valores democráticos en nuestra región. Muchas gracias, Sugelis, por traernos este tema. Gracias a ti, Mauricio. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.